Bienvenidos a Millennials, soy Esther. Yo soy Benjamín. Y hoy hemos venido al Roadshow 2024 de Madrid. Hoy vamos a ver desde cosas básicas sobre Zoho Creator a nuevas actualizaciones, cosas nuevas que podemos utilizar dentro de Zoho Creator. Vamos a aprender de Zoho, han venido aquí a explicarnos muchas cosas, muchas actualizaciones y la verdad es que estamos emocionados por aprender más cosas para poder utilizarlas directamente en nuestros clientes. Así que nada, acompáñanos y te lo enseñamos. Vamos. Bueno, pues en la primera sesión que hemos tenido nos han dado una introducción sobre lo que era Zoho Creator, el low code y cómo se pueden los tipos de relaciones de datos que hay. Hemos visto tipos de relaciones, unidireccional, bidireccional, one-to-one, many-to-many. Eso es. Y ahora, pues, con este tipo de relaciones, cómo construir esta aplicación desde un inicio, pues, que puede ser o bien cogiendo ya algo que exista o desde cero. Y hemos empezado con lo básico. Ahora veremos un poquito más de cosas. Con la creación de campos, la tipología de campos que hay y cómo hacer los lookups y la relación entre los campos simples y los subformularios. Submitting a form, you wanted to do some actions in your collaboration services like Slack or Zoho Click, or you wanted to push something to your Zoho CRM or Salesforce, so you can perform different actions based on the record events using integration flow. So it has more than 850 plus applications that are readily available for you to choose the application and configure the actions. Bueno, pues damos por finalizado el evento del Roadshow de Zoho Creator. Hemos visto muchas cosas en estos 2 días. Hemos tenido unos ponentes muy buenos que nos han enseñado muchas cosas y actualizaciones. Y vamos a ver lo que hemos visto en estos 2 días para que lo sepáis. Bueno, en el primer día nos enseñaron a cómo configurar Zoho Creator desde cero, partiendo desde la creación de los campos de los más sencillos hasta los formularios o los subformularios. Luego nos enseñaron una relación de base de datos para entender un poquito y tener una base para saber cómo relacionar esos campos y finalizamos tanto con la creación de informes como de paneles de información con los diferentes tipos de gráficos que se pueden generar. Muy bien. En el día 2 lo que hemos visto ha sido, para mí, una cosa muy importante que tiene Zoho Creator es la capacidad de integrarse con otras aplicaciones. Hemos visto una parte muy importante que es Zoho Flow. Con él podemos utilizar todo lo que hemos visto anteriormente en Zoho Creator, todas estas tablas que tenemos, los formularios, utilizar Zoho Flow para conectarnos con CRM, con Zoho Analytics, sacar reportes, sacar tablas, como utilizar toda esta información que ya tenemos y procesarla o pasarla a otras aplicaciones, incluso aplicaciones externas. Luego hemos visto también tema de control de seguridad, que es muy importante, cómo gestionar roles, usuarios, permisos para solamente ver, editar, etc. Y bueno, hasta aquí lo que hemos visto en estos 2 días de ponencia. Hemos tenido unos ponentes muy buenos que nos han enseñado muchas cosas y queríamos compartirlo con vosotros. Así que hasta la próxima, hasta el próximo evento que podamos enseñar muchas más cosas de Zoho Creator. Muchas gracias. Nos esperamos a todos.